La educación inclusiva y equitativa en México, camino hacia la transición. El objetivo del presente artículo es proporcionar información amplia sobre la educación inclusiva y equitativa en México, en educación básica, en la última década y en prospección al futuro. Se busca responder a las preguntas: ¿qué tanto se ha avanzado hacia la inclusión y la equidad en educación en México? ¿Son suficientes las reformas en materia educativa para impulsar mayor inclusión y equidad en las escuelas? ¿Qué tanto inciden las prácticas docentes para evitar la exclusión y desigualdades en los ambientes de aprendizaje? Se realizó un análisis de las reformas educativas, el artículo 3 y 1 constitucional, a las leyes secundarias, así como a las recomendaciones de la UNESCO a partir de 2015, tomando como punto de partida la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 en su objetivo 4, educación de calidad, el abordaje de la inclusión y la equidad en el nuevo modelo educativo, la intervención de las y los docentes en las prácticas educativas incluyentes. Por último, se realiza una aproximación al diseño universal de aprendizaje como una posibilidad de trabajo diferenciado en el aula. Las conclusiones se desprenden de las evidencias documentales y análisis de las reformas educativas y principios rectores internacionales y nacionales. En el nuevo modelo propone una ideología orientada al bienestar de las mayorías, busca remontar valores individualistas, competitivos y de mercado, y sustituirlos por los que recuperen la diversidad y riqueza cultural de nuestros pueblos originarios y de otras raíces que han aportado a nuestro país. La parte que complementa a estos idearios son las y los maestros, su formación, su historia de vida, sus valores y ética profesional, su propia salud socioemocional, su reconocimiento social, en ocasiones poco valorado, pero también su compromiso. El reto es reducir la brecha entre la norma constitucional que ampara el derecho a la educación y su ejercicio efectivo. Lograr un tránsito de educación de 0 a 23 años, facilitando el acceso, la permanencia y el egreso, reconociéndose como ciudadanas y ciudadanos capaces de ejercer sus derechos. También que vivan, reconozcan y valoren la diversidad que caracteriza a la nación mexicana, que valore sus potencialidades para mejorar sus capacidades personales y de la comunidad, con pensamiento propio, desarrollado para analizar y hacer juicios argumentados, percibirse como parte de la naturaleza conscientes de su ciclo de vida, con el dominio de fundamentos científicos y saberes comunitarios, que tengan aprecio por la diversidad al trabajar de manera cooperativa y desarrollen el pensamiento crítico para valorar los conocimientos de las ciencias y humanidades. El propósito del artículo es proporcionar un análisis exhaustivo sobre la educación inclusiva y equitativa de la educación básica en México, evaluando los avances. Limitaciones y perspectivas futuras. Se busca responder a preguntas clave como el grado de avance hacia la inclusión y la equidad educativa, la suficiencia de las reformas educativas implementadas y el impacto de las prácticas docentes en la creación de ambientes de aprendizaje inclusivos. Asimismo, se busca evaluar los esfuerzos realizados y los desafíos que persisten para lograr una educación verdaderamente inclusiva y equitativa en México. La relevancia del tema radica en su impacto en los derechos humanos, la justicia social y el desarrollo hacia un país progresista. Promover una educación que garantice igualdad de oportunidades para todas y todos los estudiantes es esencial para reducir las desigualdades y construir una sociedad más justa. La problemática que motivó esta revisión es la persistente desigualdad en el acceso, permanencia y egreso que brinda el sistema educativo mexicano. El objetivo de la revisión es valorar el grado de avance hacia una verdadera inclusión y equidad educativa en el contexto mexicano. Metodología. El presente artículo es de tipo descriptivo y analítico, ya que busca describir y analizar propuestas y recomendaciones de la UNESCO, las reformas educativas implementadas en México en relación con la educación inclusiva y equitativa, el planteamiento de la nueva escuela mexicana en el tema, así como evaluar los avances y obstáculos que han enfrentado las políticas y prácticas educativas en la inclusión de estudiantes vulnerables. El enfoque del estudio es cualitativo y cuantitativo y documental, dado que se analizaron documentos clave con las reformas educativas y marcos jurídicos
relacionados con la inclusión educativa, informes y recomendaciones de organismos internacionales como la UNESCO, planes y programas de estudio, artículos académicos y documentos institucionales. Este enfoque permite una comprensión profunda de los elementos clave de las reformas prácticas y docentes, al tiempo que ofrece una visión detallada de las implicaciones de dichas reformas. El proceso de recolección de datos fue principalmente documental, es decir, se utilizaron fuentes secundarias que contienen información sobre los temas abordados. Las técnicas y herramientas que se emplearon fueron la revisión bibliográfica, análisis documental, estudios de caso incluidos como ejemplo de buenas y malas prácticas. Se analizaron 22 artículos, de los cuales 15 son el sustento de la investigación planteada. Los criterios considerados para la presentación de la información son conceptuales, de lo general a lo particular, geográficos, la importancia y la relevancia atendiendo a la naturaleza del estudio. El artículo se limita a la revisión de los documentos, no incluye una recolección de datos primario, como entrevista o encuesta, a docentes o estudiantes, lo que limita la posibilidad de obtener información directa de los actores involucrados. La educación inclusiva y equitativa en México, camino hacia la transición. El mundo tiene cambios vertiginosos que trastocan los órdenes establecidos, las que se consideran certezas. Hoy son escenarios inciertos que demandan constantes actualizaciones en todos los ámbitos políticos, sociales, culturales, económicos, tecnológicos y educativos, atendiendo a este último que genera influencia significativa en nosotros, por lo que resulta medular depositar en él la armería de esfuerzos mundiales y nacionales para la educación de excelencia, que hoy más que nunca tienen grandes retos, entre ellos atender la diversidad con intereses renovados por la inclusión y la equidad, eliminando la disparadez y garantizando el acceso, permanencia y egreso más equitativo para todos, en especial los grupos más vulnerables en la población. La Agenda Mundial 2023, en su objetivo 4, exhorta a los países a garantizar una educación más inclusiva y equitativa. UNESCO 2015, para evaluar sus avances y proponer nuevas acciones que fortalezcan su aplicación, tienen como objetivo generar un cambio a nivel de todo el sistema para superar los obstáculos a una educación de calidad en términos de acceso, participación, proceso y resultados del aprendizaje para todos. UNESCO 2017. En el plano nacional se han realizado reformas en los artículos 3 constitucional y las leyes secundarias como la Ley General de la Educación, así como la creación de la Ley General de los Derechos de los Niños y Niñas y Adolescentes. Abraza todos los esfuerzos. La nueva escuela mexicana, mediante el Plan de Estudios 2022, es un proyecto titánico y ambicioso, del mismo calado el resto, que enfrenta movilizaciones, temas y profundamente arraigados y abordando todas las formas de inclusión, marginación y desigualdades sociales que impactan en el sistema educativo y limitan el acceso, la participación y los resultados del aprendizaje deseados. Agenda Mundial 2030. Nuevo contrato social. Reconociendo el importante papel que desempeña la educación como motor principal del desarrollo y la evolución en el mundo, se construyó una agenda en educación renovada, integral, ambiciosa y exigente. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, emitida en la Declaración de Incheon en mayo de 2015, presenta los desafíos en la educación para los próximos 15 años. Se inspira en una visión humanista basada en los derechos humanos y la dignidad, la justicia social y la inclusión, quedando plasmado en el objetivo 4, que presenta como garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. En la actualidad estamos a solo 6 años de cumplir el plazo señalado en esta agenda mundial. ¿Con avances significativos? Sí, pero no lo suficientes para señalar
como lo señala el informe de seguimiento de la educación en el mundo 2020. Inclusión y educación. Todas y todos, sin excepción, advierten que las oportunidades de educación siguen estando distribuidas de manera desigual. Las barreras que impiden el acceso a una educación de calidad siguen siendo demasiado altas para demasiados educandos. La estigmatización de los estereotipos y la discriminación hace que millones más se les margine dentro de las aulas. En este mismo informe declara que los estereotipos de las poblaciones mayoritarias reducen y marginan a alumnas y alumnos minoritarios, mostrando ejemplos de tales como los refugiados sirios de Turquía, considerando que los estereotipos negativos causaban depresión, estigmatización y alimentación con respecto a la escuela. En Suiza, las niñas internalizaron la opinión de que eran menos aptas que los varones para las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, lo que las disuadió de seguir los estudios en estos ámbitos. En México, en 2022, mientras que solo el 78.7% de la población en condición de pobreza comenzó la secundaria, la concluyó el 90.4% de la población de la misma edad, no pobre, no vulnerable. Las y los docentes pueden contrarrestar la discriminación, pero también pueden perpetuarla. Y queda manifiesto con estos siguientes ejemplos. Los profesores de matemáticas aprobaron más fácilmente a los estudiantes blancos que a sus compañeros negros de igual competencia y buen comportamiento. En China, los maestros tenían una percepción menos favorable de los alumnos migrantes rurales que de sus Compañeros de centros urbanos. Como ejemplo de pensamiento inclusivo, en Bangladesh, en un salón con 70 niños, Salim, sentado hasta adelante, utiliza un punzón sobre una tabla de plástico como sencillo instrumento para escribir en braille. Esto le permite sentarse con todos sus compañeros y no sentirse excluido. Salim es ciego de nacimiento. La UNESCO, a través de la Comisión Internacional sobre los Futuros de la Educación, realiza acciones afirmativas para celebrar el logro de las metas de la Agenda 2030, a través de un informe global que replantea la educación de cara al 2050. Este estudio lleva por nombre Reimaginar juntos nuestros futuros, un nuevo contrato social para la educación, ponderando que como espacio nos encontramos en un momento de nuestra historia colectiva en el que tenemos el mayor acceso al conocimiento y herramientas que nos permiten colaborar entre nosotros como nunca antes. El potencial para involucrar a la humanidad en la creación conjunta de un futuro mejor nunca ha sido mayor. Tenemos motivos para estar llenos de esperanza. Artículo 1 y 3 constitucional, garantes del derecho humano a la educación. La sociedad mexicana es diversa, heterogénea, multicultural, constituida por personas que coinciden en un mismo territorio, mas no tienen las mismas oportunidades. Enfrentan barreras ideológicas, estructurales, económicas y sociales que limitan el desarrollo social de un gran porcentaje de la población, cuando por el simple hecho de ser personas son sujetos de derecho que pareciera no ser exigibles basados en el desconocimiento. De ahí la importancia de la educación como un derecho humano fundamental, habilitante que abre las puertas a nuevas oportunidades compensando las lastimosas desigualdades. En el artículo 1 constitucional señala que toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, la condición de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Y aquí parte uno de los soportes jurídicos nacionales más poderosos de equidad e inclusión en la educación. El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene el derecho a la educación, la cual debe ser obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Mandato también que se basará en el respeto irrestricto a la dignidad de las personas.
con un enfoque en los derechos humanos y de igualdad sustantiva, priorizando el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes para el acceso, permanencia y participación de los servicios educativos. El 15 de mayo del 2019, coincidentemente Día del Maestro en México, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una nueva reforma al artículo 3 constitucional, fortaleciendo la fracción 2, características muy particulares que deben ser medulares para garantizar la educación de calidad. La fracción 2 se limitaba a expresar una educación democrática, nacional, de mejor convivencia humana y de calidad. Sin embargo, para fortalecerla se adicionó equitativa, inclusiva, intercultural, integral y de excelencia. Queda de manifiesto el interés del Estado por impulsar la equidad y la inclusión en la educación, combatir desigualdades que son brechas profundas que se deben zanjear y eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación que en ocasiones el mismo sistema educativo las propicia. Más allá de ser un decreto, el anhelo es que sea una realidad en las aulas, en las escuelas, en las prácticas diarias de docentes y directivos, prioridad en las políticas públicas y un reflejo sonoro en el seno familiar. Ley General de Educación y su impulso a la inclusión y equidad educativa. La Ley General de Educación, para armonizar con la reforma del tercero constitucional, se publica con sus reformas el 30 de septiembre de 2019 en el artículo 7, fracción 2. De esta ley se refiere a la educación inclusiva, instruyendo que debe atenderse las diversas capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos, eliminar las distintas barreras para el aprendizaje y la participación y proveer los recursos técnicos pedagógicos para los servicios educativos. En el artículo 8 se refiere a la equidad de la educación y prioriza que los mayores esfuerzos deben dirigirse a quienes presentan mayor rezago, dispersos y en situación de vulnerabilidad. Las autoridades educativas, con la finalidad de que se tenga derecho pleno a la educación con equidad, establecen en su artículo 9 que se realizarán acciones que la impulsen, tales como políticas incluyentes, transversales, con perspectiva de género, apoyos económicos, alimentarios y becas a los más desfavorecidos, facilitar el acceso a personas migrantes y repatriados, proporcionar libros de texto gratuitos, así como materiales educativos, brindar educación en línea a través de plataformas digitales, fomentar intercambios académicos y culturales e innovar e incentivar a docentes que laboren en zonas de alta marginación. Para esta ley, los educandos son los sujetos más valiosos de la educación, con pleno derecho a desarrollar todas sus potencialidades de forma activa, transformadora y autónoma. Tienen derecho a recibir una educación de excelencia, ser respetados en su integridad, identidad y dignidad, además de la protección contra cualquier tipo de agresión física o moral, ser respetados por su libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión. Se busca con ello ofrecer las mismas oportunidades de aprendizaje, de acceso, tránsito, permanencia, avance académico y egreso oportuno de las y los alumnos de educación básica, entendiendo que asumir y vivir en una cultura de equidad e inclusión en la educación no es solo un esfuerzo único, por más grande que éste sea, es un proceso continuo. Aunado a lo anterior, es necesario la suma de voluntades desde las políticas educativas que refuercen una aplicación genuina de este mandato, leyes reglamentarias como la Ley General de Educación que den orden en lo intrínseco del sistema educativo, congruencia en los recursos destinados al ramo 12 de educación en el presupuesto de egresos y un cambio de paradigmas en aquellas mentalidades y prácticas discriminatorias, excluyentes, intolerantes, violentas, poder superar una sociedad colonial, patriarcal, unilateral, binaria, cerrada, inflexible, donde la normalidad no acentúe las desigualdades. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Es prácticamente una ley nueva, se publica en diciembre del 2014 y constantemente tiene reformas tratando de ampliar su protección y ser garante de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Su última reforma fue el 27 de mayo del 2024, en un esfuerzo por alcanzar a cubrir todo tipo de discriminación y exclusión. Tiene como principio rector el interés superior del niño, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión y la autonomía. Progresiva. El principio pro persona, que supone la aplicación del derecho, quien más les proteja, enuncia 20 derechos, entre ellos el derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo, a no ser discriminado, a una vida libre de violencia, a una protección de la salud, la inclusión, la libertad de expresión y las convicciones, a la seguridad social, derecho de las niñas y de los niños migrantes, por supuestos vinculados directamente con el derecho a la educación como un espacio seguro de las diferentes culturas y opiniones diversas, desarrollar la personalidad, aptitudes y potenciales, apoyar a los niños y niñas y adolescentes que sean víctimas del maltrato, la atención especial de quienes se encuentren en situación de riesgo y prevención del delito y las adicciones. Los derechos escritos están interconectados, son un bloque, los fines constituyen la base para que las prácticas incluyentes y equitativas en la educación conlleven una vida libre de violencia, vida social más justa, democrática, incluyente, con igualdad de oportunidades y así evitar llegar a estos escallados sociales que deterioran la evolución de la humanidad. Se debe prevenir, atender y sancionar los casos de descuido, negligencia, abandono y abuso corrompido de personas, trata de personas, explotación sexual, tráfico de menores, trabajo infantil, incitación a la comisión de delitos y castigo corporal y humillante. En el 2021 se adicionó en el artículo 47, fracción 8 de esta ley, lo que se entiende por los castigos humillantes es cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizado, desintegrante, ridiculizador y menosprecioso, y cualquier acto que tenga un objetivo provocando dolor, amenaza, molestia o humillación cometido en contra de niños, niñas y adolescentes. La descripción anterior obliga a profundas reflexiones en las prácticas educativas y en los métodos adquiridos que puedan aún existir en las aulas y en general en las escuelas. Plan de Estudios 2022 y ejes articuladores. De acuerdo a la SEP 2024, la tarea principal de la educación a nivel escuela mexicana es propiciar que niñez y juventud junto a los profesores y profesoras vayan al encuentro de la humanidad y de las otras y otros, entendidos en su diversidad. La nueva escuela mexicana tiene como objetivo impulsar el desarrollo humano integral del educado, incluir en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad. La equidad y la inclusión son principios generales que deben regir todas las políticas, planes, prácticas educativas. Por consecuencia del currículo nacional y su correspondiente sistema de evaluación debe de ser congruente con este objetivo. Las familias deben entender y apoyar la política nacional en educación para incrementar la presencia y participación y logros de las y los estudiantes. El plan de estudios inicia reconociendo las raíces que sostienen la nación. Declara a la sociedad mexicana como pluricultural y plurilingüe. Legado de la
milenaria resistencia de los pueblos originarios y enfatiza de ella que está dispuesta siempre a transformarse y a afrontar la desigualdad, la injusticia y la opresión. La sociedad solidaria que ante la adversidad ofrece su ayuda franca y generosa. El nuevo modelo está orientado al desarrollo integral del ser humano dentro de la justicia, la libertad, la democracia y la felicidad. Se organiza en 4 campos formativos: lenguajes, ética, naturaleza y sociedad, saberes y pensamiento científico y de lo humano, y lo comunitario. Mediante el plan analítico, cada escuela contextualiza los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje, abordando en su totalidad lo planeado en el plan analítico y sumando, en caso de ser necesario, nuevos contenidos regionales para el máximo logro de aprendizaje. De esta forma se da un encuadre que pretende proteger la inclusión y la equidad de la educación al tomar en cuenta sus necesidades e intereses. Los ejes articuladores completan la integración curricular con los campos formativos, conectan los contenidos de diferentes disciplinas al mismo tiempo, conectan las acciones de enseñanza y aprendizaje con la realidad y los estudiantes en su vida cotidiana. Son puntos de encuentro entre la didáctica del profesor y la profesora con saber de su vida cotidiana de los y los estudiantes. Los 7 ejes articuladores tienen como propósito ético la centralidad de la relación con la diversidad, es decir, la integración sustantiva de los alumnos con su diversidad. Ellos son inclusión, y que sin duda permea en todos los demás: pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, vida saludable, apropiación de la cultura a través de la lectura y escritura, artes y experiencias estéticas. Como preámbulo al eje articulador de inclusión, el plan de estudio señala 4 dominios a vencer teniendo en cuenta un antecedente colonial: el dominio económico, político, social y epistémico, refiriéndose al control de conocimiento. Todos estos dominios de la colonización tienen en común la generación de estados de desigualdad, entendiendo esta como la violación a la dignidad humana que niega la posibilidad de que todas y todos desarrollen sus capacidades en cualquier aspecto de la vida. La desigualdad se expresa en la imposibilidad de ingresar a la escuela o concluir las trayectorias formativas, en el deterioro de la salud y muerte prematura, la exclusión del conocimiento o la vida social, discriminación, humillación, falta de oportunidades, estrés e inseguridad. La importancia de la práctica docente para el logro de objetivos de superior en educación. En México, la enseñanza preescolar, primaria y secundaria de la educación pública está a cargo de 1.2 millones de maestros y maestros que laboran en 228.803 escuelas. De esas dimensiones es la influencia que puede tener su correcto ejercicio profesional. La formación que recibieron las maestras y los maestros que hoy están en servicio no fue acorde al nuevo modelo educativo. Por tal razón, la capacitación y actualización que reciban será definitoria y orientadora para su práctica educativa, sin quitar relevancia a la experiencia que les permita afinar una educación equitativa, incluyente, incluso sin método, solo atendiendo su sentido común y humanismo que se desarrolla en pleno ejercicio pedagógico. En 2022, las escuelas formadoras de docentes modificaron sus planes y programas de estudio alineados con la nueva escuela mexicana, por lo que ya hay 3 generaciones actualmente que lo cursan y será hasta el próximo año 2025 cuando egrese la primera generación bajo este nuevo modelo. El enfoque de esta reforma es la importancia del trabajo docente colaborativo de manera interdisciplinar, articulado y congruente con los contextos socioculturales donde se desarrolla su práctica profesional, reconocer los saberes de la comunidad y la diversidad de las y los estudiantes para diseñar progresiones de aprendizaje situados. Retoma la filosofía, historia y sociología en la formación docente, la pedagogía en las diferencias, desarrolla un pensamiento crítico, científico y creativo para innovar la intervención pedagógica, impulsa la flexibilidad curricular para que las y los maestros realicen ajustes razonables
que permitan atender las necesidades de sus estudiantes y en interdependencia con la comunidad elijan las estrategias didácticas para que con ello coadyuvar a alcanzar el perfil de egreso y una vida digna y con justicia social. El diseño universal para el aprendizaje tiene como fundamentos el derecho a la educación, la diversidad, el diseño universal, currículo flexible, igualdad de oportunidades, la neurociencia y tecnologías de la información para combatir las barreras de los currículos inflexibles, minimizando los obstáculos de los medios tradicionales con un único modelo. Un pilar importante en los fundamentos DUA es la neurociencia, que permite entender cómo funciona el aprendizaje a través del estudio del cerebro, entendiendo que también aquí existe la diversidad, ya que no hay dos cerebros iguales, según lo expresa Alba et al. 2011. En él se encuentran 3 redes neuronales implicadas en el aprendizaje que pueden trabajar de manera paralela: redes de reconocimiento especializadas en percibir la información y asignarle significados, redes estratégicas especializadas en planificar, ejecutar y monitorear las tareas motrices y mentales, y redes afectivas especializadas en asignar significados emocionales a las tareas relacionadas con la motivación y la aplicación del propio aprendizaje. Cada una de estas redes debe ser estimulada por múltiples formas para obtener la información y contenidos. Para la expresión de esos aprendizajes y para la motivación, el modelo DUA presenta pautas de actuación para lograrlo. Para la implicación, opciones para el interés, para sostener el esfuerzo, la persistencia y la autorregulación. Para la representación, opciones para la percepción, el lenguaje, expresiones, matemáticas, símbolos y comprensión. Para la acción y expresión, opciones de la acción física, la expresión y la comunicación, y funciones ejecutivas. La diversidad del alumno debe ser tomada en cuenta desde el inicio del diseño de la planeación didáctica y no como una adaptación tratando de cuadrarlo con un evento superviniente. Las pautas descritas por el modelo son parte ya de muchas realidades que muestra que maestros y maestras han puesto en práctica de manera creativa, innovadora, en la búsqueda de una educación más democrática, equitativa e incluyente. Las aportaciones del marco DUA indican que el cerebro del ser humano es racional y emocional. Es por eso que el alumno aprende mejor aquello que nos aporta algo emocionante. Conclusiones. Atendiendo a las preguntas de origen y con la información proporcionada, se pretende acercarse a posibles respuestas, reconociendo que de las mismas surgen nuevas líneas de investigación que darán mayor amplitud a los cuestionamientos realizados. ¿Qué tanto se ha avanzado hacia la inclusión y la equidad en la educación en México? En los últimos años se han concretado reformas constitucionales importantes en pro de la educación de excelencia, privilegiando la inclusión y la equidad tanto en políticas educativas, en el nuevo plan de estudios, en la formación inicial de maestros y maestras, en la educación, en la aplicación de estrategias didácticas creativas e innovadoras que partirán el máximo logro de aprendizajes de todas y todos los alumnos. Empero las reformas y cambios estructurales requieren tiempo para consolidarse, para superar la resistencia natural al cambio, comprenderlas y aplicarlas, y después poderlas valorar de manera adecuada, atendiendo indicadores significativos que den evidencia genuina de los avances, y a la postre, de manera informada, realizar los ajustes necesarios, reconociendo las imperfecciones de un proceso ambicioso que recién se estrena. Lo anterior implica darle el tiempo necesario para su maduración, ya que se han vivido cambios respondiendo a sexenios gubernamentales que no permiten una evolución de todo el entramado pedagógico, político, social, curricular y didáctico, que una reforma de esa magnitud requiere. Hoy en México hablamos de una continuidad en política educativa de más de 6 años que resulta esperanzadora. Sin embargo, deben reajustarse estrategias
inciertas que aún se observan ambiguas, como la intención de la diversidad, en donde los grupos sociales históricamente excluidos sean reconocidos con acciones claras y concretas y no demagogias narrativas que lucen en el discurso mientras continúan realidades de segregación y exclusión, las cuales hay que atender como se describió en gran parte del artículo. Se requiere fortalecer las instituciones educativas para que puedan brindar un servicio de calidad con estructura que responda a la diversidad de quienes se atienden. Si bien es cierto, la nueva escuela mexicana sienta sus bases en una autonomía profesional que da la libertad a las maestras y maestros de contextualizar la enseñanza. No se confunda esa armonía con resolver todas las necesidades que un centro escolar presenta. Existe así la gestión escolar que cada vez se va fortaleciendo y agudizando estrategias liberadas por las y los directivos con el apoyo inconmensurible del personal docente, madres y padres de familia, quienes de manera descrita, personal de apoyo y administrativo abandonan de manera importante a esta misión y a pesar de ello no es suficiente. En cuanto a las reformas educativas y su impulso hacia una mayor inclusión y equidad, se reconoce que es un gran logro establecer una constitución, los postulados de inclusión y equidad en la educación, reforzando las leyes secundarias que emanan del tercer constitucional, derivado de ahí los fundamentos de la nueva escuela mexicana, que tienen como objetivo viral los procesos de formación hacia los modelos críticos, humanistas y comunitarios que servirán al bienestar de la mayoría, así como de garantizar el acceso a la educación y procurar